del pensamiento, decía una obra fundamental del pensamiento de Amin Malouf, que se va a complementar, como les decía desde la primera ocasión, con otros dos ensayos muy pertinentes para entender nuestra, nuestra época y pues seguramente a esos otros libros tendrán acceso también en la medida que se han interesado por lo que nos expone en este su primer ensayo de corte pues, universal de, de esta idea de darnos una interpretación del tiempo que vivimos. En la ocasión anterior, pues tuvo un enorme sentido que hablásemos de, de cómo la modernidad viene del otro y cómo los valores del Islam se han expuesto como incompatibles con la libertad, la democracia, los derechos del hombre y de la mujer, por supuesto. En esa idea o prejuicio más bien, que se tiene desde Occidente de la manera prejuiciosa con la que con lo que se ve en el Islam, pero en general, él va a insistir en las formas en que se miran otras, otras culturas, otras civilizaciones. La civilización del otro siempre va a aparecer con la merma de no, de no tener no, o no contener los valores de la cultura occidental, de la civilización occidental, que finalmente, como él nos dice, pues han predominado sobre, sobre los demás. Entonces, toda esa primera reflexión sobre el encuentro entre esas diferentes civilizaciones y la manera de percepción del otro, pues resultan de un enorme interés en el sentido que él nos está, que él trata de explicar de lo que son las, las identidades. En el sentido de su concepción de la historia, pues este capítulo, este subcapítulo, va a iniciar con el cuestionamiento que hace de lo que se conoce como el espíritu de la época, el, el, se dice en otro tiempo, el aire de nuestro tiempo, que es usual cuando lo escuchamos de esa forma, en realidad, pues está haciendo alusión a ese sitio en que se coloca el pensamiento, la forma, la mirada que va a prevalecer según las determinadas épocas y que más adelante, y que más adelante llegaremos más específicamente a eso, pero que va a explicar muy bien con la frase muy consabida de Mark Bloch, eh, que dice, somos más expresión de nuestro tiempo que, que herencia de nuestros padres. Esto, esto es importante en la historia. Aludimos mucho a esta situación donde lo que va a predominar por lo general es, es, eh, es el momento, la concepción que se tiene cuando se analiza algún problema, como más lo que prevalece es el sentido que se le da según el momento en que se está hablando. Por eso en la historia hablamos mucho de construcción de la historia, porque evidentemente estamos analizando un tiempo que ya pasó, que no vivimos,
y que por lo tanto vamos a, entre paréntesis, a interpretar de acuerdo con las herramientas que tenemos en el momento actual. Pero en esta ocasión se va a referir con muy explícitamente a las religiones y lo que, lo que éstas aportan a la identidad, a las relaciones que se tienen entre unos y otros. Sí, poniendo de relieve la idea de la religión, de las religiones, es que eh, pensé en un profesor que tuve ya hace varios años, más de una treintena de años, que en este momento decía cuando a mis alumnos les digo que les digo que voy a exponer sobre política, la mitad del salón se va porque no le interesa ya a nadie la política. En cambio, cuando digo que voy a hablar de religión, no caben la gente en el salón porque están muy interesados en el fenómeno religioso. Pero en ese lapso, y como lo ve el mismo Maluf, aunque también tiene ya tiene sus años este libro, nos va mostrando también cómo ese interés por lo religioso eh, también ha decaído en términos en lo académico, no así en las prácticas y en las definiciones de, de la, sobre todo de la pertenencia, eh, como se tenía en algún tiempo. Sin embargo, eh, va a insistir en cómo todos para todos, para hombres y mujeres, los orígenes eh, descubren siempre la pertenencia a una religión. Eh, Él está hablando de ese momento en que se da ese cambio que he querido exponer de cómo la identidad está más vinculada o estuvo, si es que en el momento actual, ya lo veremos, si es que en el momento actual esto ha dejado de ser. Pero él, para el tiempo que le toca, en el que hace este análisis, dice, por qué para un yugoslavo ha dejado de ser importante ser yugoslavo y en cambio se afirma en su definición como musulmán? Lo mismo, un otro ejemplo, un obrero judío en Rusia ha, ha dejado de considerarse proletario y prefiere ser llamado o llamarse judío, porque eh, una, eh, una definición que anteriormente era y no parecía legítima, o cuando menos era inconveniente, en ese momento ya no lo era tanto. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hubo un momento en en el final del siglo XX en que no había una disposición clara a, a identificarse de acuerdo con lo religioso y sin embargo, en pocos años esto se transformó y eh, las personas comenzaron a a tener pues una cierta disposición a ser llamados por según su religión, algo que antes parecía más bien como oculto, de pronto se convierte en una afirmación. Esto lo vincula a él a los procesos que han tenido lugar eh, cuando, recuerden, a finales del siglo XX, estamos hablando de la crisis del, del, del sistema comunista, es decir, de la Unión Soviética en particular,
y entonces, pues, las definiciones que antes pasaban por una, por una cierta afinidad, organización, cuando se ingresaba a la universidad, a las universidades, pertenecer a alguna organización marxista, entonces, eh, o izquierda, ¿no? Se está trabando un Mucha poco. gente está ubicada como al mismo tiempo de Maluf al Doctor, mundo en el que vive, de cómo, perdón, se trabó un poco a partir le de escuché, que estaba hablando del ajá, marxismo. ajá, Se- extraño. Bueno, sí, que había esa fascinación por pertenecer a alguna organización marxista y se sentía muy halagado un estudiante que se identificaba con esa organización. Había pues un respaldo identitario ahí que, que en el caso, eso estaba diciendo, que en el caso sobre todo del mundo árabe, pues tenía más que ver con es decir, lo que es ese descubrimiento del marxismo en algunos sitios, en algunos países, en los países árabes fue el deslavamiento de las ideas del nacionalismo, del nacionalismo eh, árabe, lo que esa identidad que, que llamaron el, el, el panarabismo, que tuvo como principal ejecutor a Gamal Abdel Nasser desde Egipto, y que tenía que ver mucho con el momento de las teorías del tercermundistas, que ya hablamos sobre de eso en en la sesión anterior. Bueno, ahora ese, ese nacionalismo árabe también se desdibujó y entonces ante esos vacíos que estaban dejando eh, esos, eh, esas ideas en boga, esas ideologías, vuelve a haber a una adhesión a los movimientos religiosos, eh, sobre todo que seguramente le está pensando mucho en lo que pasa en Medio Oriente, donde después de esta ir y venir en lo religioso, después del fracaso de estas grandes ideas que están impulsándose en diferentes países, viene esa vuelta que llamamos en su momento vuelta a lo religioso y que en este caso pues significaría la adhesión al radicalismo islámico que, que estuvo en boga, que ha estado en boga y que ahora ha estado vinculado a los últimos acontecimientos de los que hemos tenido noticia. Pero mientras hay ese desplazamiento a lo religioso, también hay un desplazamiento a lo que Maluz va a llamar el paraíso occidental. Es decir, los ojos van a estar puestos en en ese mundo de libertades, valores, de valores modernos, eh, y y que, bueno, y que ahora llevarían más a que no se trata ya de la imposición de, de las creencias, sino más bien la búsqueda de la libertad religiosa,
eh, y lo permita dirigir a no en esa del desarrollo por la humanidad, él recurre a Arnold Toynbee para explicar a la sociedad y cómo ha transcurrido, de acuerdo con este pensador, en tres etapas, nos dice, y cómo todo eso se va vinculando a la explicación que quiere darnos sobre el mundo contemporáneo. En la prehistoria, es obvio, las comunicaciones eran prácticamente inexistentes o muy lentas en el caso de que las hubiera. En una segunda etapa, el conocimiento se comienza a difundirse, no de manera, no, abandonando un poco la lentitud de los primeros años, ahora se maneja de forma más rápida hasta esta tercera etapa, que seguramente es la que vimos, donde todo avanza más deprisa eh, y donde y como consecuencia de esto de ver las imágenes, los valores, las creencias, todo como una amalgama de, de las ideas, de todo lo que se está exponiendo y que casi sucede en tiempo real, dadas las comunicaciones de nuestro tiempo. Llegamos a una visión común donde se ven menos las diferencias que en otra época. Es decir, a lo mejor habría más relación eh, entre una persona nacida en México con una persona de un lugar apartado, digamos, Polonia, algo así. Hay más cosas en común que, que lo que podríamos compartir personas que estamos más cerca, em, porque porque ahora con esta visión común tenemos un conocimiento común, eh, palabras e imágenes compartidas constantemente que, eh, que permiten esa Chicos, suerte de homogeneidad que, perdón, se volvió a cortar, volvió a haber un corte, no, o- no, no, adelante. perdón, No se ha cortado. Adelante. Pone la cámara. es que escuché, espero Tú que me- tengan cerrados sus micrófonos. Sí, a ver. Porque sí, cuando se oye un ruido, pienso que a lo mejor hay alguna interrupción, ¿no? Em, bueno, en síntesis de todo esto, lo religioso va a entrar en una suerte de síntesis em, en esa necesidad de la identidad y de esa exigencia de universalidad. Las comunidades de creyentes se van a representar como tribus planetarias porque, porque entiendo, esa religiosidad extendida hace que se salten las fronteras, las diferencias, las diferencias se mitigan, digamos, en la medida que, que un católico, un musulmán de, de los diferentes países va a compartir valores, formas de conducta, etcétera, que le hacen formar de esta tribus planetarias. Y para entender las tribus planetarias, hay que recordar era los primeros capítulos donde, donde cuando la adhesión se da a través de, pues de algo tan primario como la fe, eh,
va a ir, eso va a permitir estar más vinculado que incluso si se busca la idea de pertenencia a una razón, a una nación o alguna otra categoría conceptual, la misma, la clase social. En fin, aquí creo que de nuevo le está dándole un enorme peso a lo que puede unir al conjunto, eh, pero que al final no cree que la religión pueda ser lo que permita tomar la dirección correcta, es decir, eh, orientarnos por lo religioso eh, y como en otros momentos de la historia, lo religioso se ha convertido en algo obsoleto. Dice también ahora, la obsolescencia de la religión puede, se está manifestando también en muy diferentes lugares. Y frente a a eso, a lo, al, qué es lo qué es lo que corresponde una vez que la religión se considera obsoleta en esa búsqueda, en en esa idea de encontrar el destino que le está reservado a la humanidad, pues él ahí va a insistir en algo que pues otros autores han manejado, el momento en que la ciencia sea lo que oriente eh, las, las interrogantes que se hace el género humano en búsqueda de su finalidad, ¿no? O sea, del fin que como humanos queremos alcanzar. El futuro no está escrito, insiste, no está escrito en ningún sitio, eh, y ahí es donde vuelve a esta frase que les había compartido ya de Mark Bloch, cuando dice los hombres son más hijos de su tiempo que de sus padres. Y ahí, pues, de nuevo, el entorno que nos rodea, eso que traté de explicar al principio, ese aire del tiempo, pues finalmente es lo que nos dice más. En otro momento, otro historiador que ahora no recuerdo el nombre, por ejemplo, al hablar de cine, nos dice, nos explicaba cómo una película de un tiempo pasado, eh, a mí me gusta poner el ejemplo de Cleopatra. En realidad, la filmación lo que demuestra son los valores, las ideas que se tienen en la época en la que fue filmada, no exactamente en la época que correspondería al, a la, al personaje histórico del que estamos hablando o al tiempo histórico del pasado que se ha elegido para una película y vemos en una película más lo que concierne a nuestro tiempo que a lo que supuestamente queríamos, o a lo que no supuestamente, a lo que se quería contar en en una película. Eh, esta, esta idea pues lleva a muy diferentes interpretaciones, a- a interrogantes que se hace uno cuando está viendo una película, se imagina y dice: "Ay, pero qué barbaridad, esto que están diciendo no pudo haber pasado en el siglo que están retratando, ¿no?". Y como eso vamos a, vamos a ver constantemente esa, esa predisposición a que a que en lo que queremos contar esté más nuestro tiempo que el tiempo del que queríamos, al que nos estábamos refiriendo
en esa producción. Entonces, pues es una frase que hay que conservar, porque de veras el tiempo es el que marca mucho más al hombre que incluso esos orígenes eh, familiares que sin duda, que sin duda también nos representan una especificidad para, para cada uno de nosotros como humanos. Y en esa misma idea del qué es lo que va a permitir junto con la ciencia, etcétera, esa sustitución de la identidad a partir de lo religioso, pues de manera muy específica y muy detallada se va a referir también a los derechos humanos, una categoría que aunque existe desde la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, pues sí son los derechos del ciudadano, pero no contempla toda esta ¿cómo este racimo de derechos o los racimos de derechos que se están manejando en nuestro tiempo. Es decir, los derechos humanos eh, se convierten en una exigencia en las diferentes partes del mundo y de nuevo nos vuelve a insistir. El, Desde Occidente se ve con mucho más, ¿cómo podríamos decir? Más rigidez, como en en África, dice, eh, y ponemos poca atención en los derechos humanos en Polonia. Sí. Él dice también en Cuba, ese no me parece tan pertinente, porque en México muy constantemente se habla de los derechos humanos en Cuba. Según él, se pone menos atención en qué significarían ahí los derechos humanos que en relación a otras partes del mundo, aunque digo, en términos que, que bueno, ustedes me dirán, sí, en términos ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos, supongo que es lo que está él eh, mostrando, ¿no? De los derechos humanos en Cuba, por menos que eso se juzga más fuerte lo que acontece en lugares más remotos, menos vinculados con pues, lo que se puede considerar la civilización o ese paraíso occidental del que él habla. Entonces, pues de nuevo en toda su, en toda su afirmación, está siempre contrastando ese mundo global a través de muchos de sus valores, de muchas de las ideas, de lo que sucede en torno a, a todo lo que, a todo lo que se ha ido avanzando en en esa civilización, en la civilización que todos vivimos. Y como ejemplos, pues recurre a muchos ejemplos para hablar de, de todo esto compartido ahora por la humanidad. Y pone ejemplos, algunos muy simpáticos, seguramente conocidos por todos nosotros, por la mayoría. Por ejemplo, cuando habla de las comidas y explica cómo digo, puede estar en Francia y ir a un restaurante libanés o pedir comida marroquí en fin, hacer una selección muy amplia de de lo que se puede, de lo que ahora se puede paladear en diferentes partes del mundo y sí nos da una
una visión más universal de lo que vivimos, eh, aunque, y aunque encontramos comidas muy diferentes, de muy diferente estilo por todas partes, pues sin duda esa, en esa mundialización encontramos también el predominio de ciertos, de ciertos aspectos. Digo, no me dejarán mentir, pero eh, la, la, digo, algo tan próximo como que todos hemos visto, como el, el- el rock and roll, pues fue un valor compartido esa música, y él en lo que va a especificar es más bien en cómo la canción anglosajona se ha impuesto por todas partes, y eso es verdad que ahora se puede ver una película turca o una película egipcia, y de pronto la banda sonora canta, canta en inglés una canción que algunos conocerán, otros no, pero en todo caso se recurre mucho a la canción anglosajona, y ya en la otra parte nos ha dicho también de cómo el inglés se ha convertido en una lengua de comunicación, no sea nada nuevo, porque no podemos decir el lenguaje en Ahora diferentes mundos, en lugares con una se ha vuelto a lengua que trabar, sería muy difícil su aprendizaje, como doctor. ¿Ahora ya se escucha? ¿Sí? Sí, ya se escucha de nuevo. Se perdió como por la Muy parte de las bien. canciones en inglés, ¿verdad? Sí. Estas- Bueno, al final vamos a pedirles que todos nos digan si estas interrupciones también las han captado en sus diferentes dispositivos electrónicos. Bueno, sí, hablaba de cómo en esa mundialización se ha impuesto la canción anglosajona de manera tajante, y el idioma inglés, que permite trans, trans, eh, transitar fronteras sin ningún problema de, de Polonia a Yugoslavia, a- a Egipto, a Marruecos. Se puede hablar en inglés, y la mayoría ahora va a entender lo que eso significa. Entonces hay un predominio ahí en el que, sin embargo, sí, Malú se pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, para hablar de esa supeditación que han tenido otras culturas, ¿por qué el árabe, que como explicamos en la primera parte fue una lengua tan importante en la difusión del conocimiento de los griegos, etcétera, de pronto no hay interés en, en, en un británico, digamos, que para comunicarse con un egipcio se dedique a aprender árabe? No, más bien sabe que con su lengua va a poder hacer que el árabe le entienda, porque va a hablar, porque va a hablar inglés. En fin, estos son, pues sin duda, razonamientos que hace a mí la luz de su propia experiencia, y que lo hace sin, creo yo, sin prejuicio, pero que en todo caso sí le permite interrogarse por qué tiene que ser de esa manera. Sí, y por lo demás, otro ejemplo que nos da muy importante de esa mundialización es la, la preeminencia de Hollywood, del cine que se produce en Hollywood, sobre el cine de cualquier otro país. Las producciones en la India son mayoritarias, se producen más películas en la India que en Estados Unidos, y sin embargo se conoce poco el cine hindú, y en cambio no, el cine de Hollywood, no hay manera de que pase desapercibida una producción que ha tenido, que ha hecho mucho ruido, que se ha publicitado mucho, y encima
pues en un país como México, digamos, el 85, 90% de las salas de cine están copadas por el cine hollywoodense y el 10 restante por cine de otros países. O sea que esa mundialización, él ve un ejemplo muy notable, que bueno, que por otra parte no, no es tan, no es tan relevante porque creo que es algo que se capta, capta muy bien en términos en términos más, en términos amplios, digamos, todos nos damos cuenta de que está sucediendo eso. Y bueno, eso le lleva también a suponer cómo la civilización occidental eh, es ya como condición de privilegio, es decir, la civilización más privilegiada por los insumos, por lo que está recibiendo, por todos los intercambios y las reciprocidades que contiene, pues es la civilización occidental, eh, un mundo de privilegio. Ya en las otras partes nos ha explicado cómo el cristianismo ha sido, digamos, un punto de toque para la democracia, la sociedad, para la existencia de las sociedades democráticas y cómo esto está influyendo definitivamente en otras culturas, las culturas que, como él nos dice, no tuvieron, no tuvieron el mismo impulso la, la civilización romana, la griega, y sobre la cual se va a erigir el cristianismo, que sin duda va a heredar o va a contener valores que venían de esas grandes civilizaciones del mundo antiguo. Bueno, también, también su, su reflexión sobre esa mundialización, sobre junto o más Abigail, pero por otra parte también eh, las, eh, las restricciones que pueden venir, sobre todo cuando se adscriben a valores, a valores donde la modernidad, donde esa modernidad no se ha expresado de una manera, manera más cabal, ¿no? Y, y uno de los elementos que ve en esa contradicción como, como contradictorio es como en esa población mundial, en esa población que cada vez crece de manera pues, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo se refiere a que la población mundial en 100 años se cuadruplicó. No sé si sea exacto la idea, pero en todo caso lo que quiere decir es que la población mundial se está multiplicando cada vez más y eso va a hacer que por una parte tengamos una idea de la masificación, una idea de pertenecer a un conjunto tan amplio, pero al mismo tiempo eso nos va a parapetar o hacer más conscientes de nuestra individualidad. Si vamos a recurrir también a la defensa de, de, del ser individual eh, como, como expresión clara, por ejemplo, en el quiero ser occidental porque quiero vivir como vive, como viven como viven los estadounidenses en California o para tener los mismos, los mismos recursos, las mismas, los mismos elementos que me permitan expresarme y defender mi individualidad.
tener un automóvil, tener casa, tener televisoras, aparatos electrónicos, etcétera, contar con electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene ese contraste entre, entre lo múltiple y diverso con aquello que me permite eh, afianzar más mi individualidad. Entonces, creo que hay muchas de estas, de las reflexiones que nos ha dado en este, en este capítulo del, de la tribu, de la del, de la época de las tribus planetarias y, eh, y bueno, explicarnos cómo en en esa época, de cualquier forma, van a salir los elementos que que estamos buscando en esa búsqueda de la identidad, o como diría más bien, de las identidades que van conformándonos a cada uno de nosotros. Y, y bueno, siempre como en el resto de los capítulos, pues termina con una serie de interrogantes, ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder con las diversas culturas? ¿Qué va a ser de las diversas lenguas que hablamos ahora? Eh, y ahí se adelante dice, algunas desaparecerán, como han desaparecido varias en el transcurso de los siglos. Eh, ¿En qué clima, dice él, se va a desarrollar la mundialización en los próximos decenios? Si cada vez se manifiesta más claramente como un fenómeno que destruye las culturas, las lenguas, los ritos, las creencias, las tradiciones y también las identidades. eh, Termina el capítulo con si cada uno de nosotros se viera conminado a renegar de sí mismo para acceder a la modernidad, tal como ésta se define y se definirá, no se generalizarían las reacciones retrógradas y con ellas la violencia. Este interrogante al final, donde se refiere a la violencia, pues creo que creo que deja mucho que pensar porque sí es verdad que frente a toda esta mundialización, a todos estos cambios en estadios de la civilización y la suma de valores, de expresiones culturales, etcétera, eh, pues sí es drástico que que permite que termine interrogándose por la violencia. Así es que eh, violencia, violencia que sin duda eh, se, se podría relacionar con todas y cada una de estas ideas que nos ha dado, porque ¿acaso no es violento que se terminen, que algunas lenguas desaparezcan? ¿Acaso no es violento que algunos grupos originarios también dejen de existir, como se dice o se afirma que ha sucedido en México o que sucede en el Amazonas, etcétera? Pero, pero pues al mismo tiempo la civilización occidental parece que encierra las posibilidades que permitirían la trascendencia del género humano, como ya ha sucedido en otros tiempos, donde la religión fue fundamental y donde ahora aparece la ciencia como una de los posibles recursos para alcanzar esa trascendencia. Pero pero bueno, hay que tener muy en cuenta que en todo caso no nos hace fácil la, la comprensión de todo esto cuando involucra tantos elementos para poder ir hilvanando
lo que está aconteciendo en nuestro tiempo. Bueno, hasta aquí lo que he entendido de este capítulo tan rico como los otros, y a veces con algunas dificultades para entender cabalmente lo que nos está, lo que nos está diciendo, eh, por, sobre todo quizá porque a veces hay algunos conceptos, elementos que no son, bueno, que requerirían más discusión, más, eh, más comprensión de muchos de nosotros a través de las diferentes, de las diferentes formaciones que podamos tener. Esto realmente es muy importante. Entonces, pues de las cosas que a mí me dejan también muy, que me generan una suerte de pesimismo, es cuando dice que estamos no estamos en los albores de la era de las naciones, sino en el momento del crepúsculo de estas naciones que sin duda son, están relacionadas con este interrogarse constante sobre la finalidad del hombre, eh, conservando sí la espiritualidad, pero abandonando esas religiones que, que mal manejadas también han llevado a situaciones muy complicadas y incluso de una violencia a veces, a veces extrema. Así es que, pues, rescato que son esos derechos humanos y, los descubrimientos de la ciencia, lo que puede llevarnos a, a una mayor, un mayor entendimiento entre, entre los hombres, eh, y, eh, y que pues solamente a través de esta constante revisión de los cambios culturales, de los valores que, que se difunden, que se comparten, etcétera, podemos llegar a una afirmación, afirmación del yo, como lo muestra cuando habla de estas magnificaciones y de este también valor de la individualidad que, que, que en estos tiempos están también a la orden del día en las formas, en las formas de discusión, de relacionarse de los unos con los otros. Entonces, bueno, creo que hasta aquí la lectura de ese capítulo y pues más bien como en las anteriores ocasiones, pues sus preguntas, sus reflexiones sin duda me permitirían quizá abundar en algún asunto que no haya quedado muy claro, en alguno de estos temas o procesos que desarrolla Maluf en este libro. Entonces, adelante, por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o- o alguna intervención en cualquier sentido. Gracias. Adelante, Georgette. Está puesto el micrófono, Georgette. Gracias. Como señalas, cada vez está siendo más complejo y complicado, bueno, por lo menos para mí, ir entendiendo los planteamientos de Maluf. Y esta sensación, y cómo describe esta sensación de cómo de repente nos sentimos, bueno, por lo menos yo también,
avasallada por el crecimiento tan rápido, el desarrollo tan rápido de las comunicaciones, las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me llama la atención en todo este capítulo que leímos, que no tome en cuenta a los ateos. Es, no necesariamente todos los seres humanos tienen que tener una religión o tienen que participar en una religión o creer en una religión. Esa parte me llama mucho la atención. Y nada más quería señalar eso. Bueno, yo no lo veo tan complicado porque ¿Ok? en realidad él está hablando de libertad de creencias, es decir, lo que va a suplir a la religión de la manera como fue concebida previamente de un enlace universal, lo va a ver con la libertad de creencia. La libertad de creencia no es solamente que cada quien pueda asumir la religión que quiera, sino, digo, como yo lo entiendo al menos, pues también sería el no ascribirse a ninguna religión y simplemente encontrar la normatividad a través de estos valores que sobre todo en nuestro tiempo están muy vinculados a los derechos humanos. Es decir, pensar y actuar en función no solamente de lo que creo, sino de no afectar al tercero, de no confrontarse con el que está enfrente. Y, y bueno, creo que la respuesta estaría por ahí, ¿sí? No tienes toda la razón. Ahora, también seguramente le es difícil eh, plantearse como ateo cuando no lo es, cuando es una persona que constantemente nos ha estado insistiendo en cómo sus orígenes familiares están vinculados no a una religión, no a una religión, sino a varias religiones, y eso también le permite sentirse o, o no sentirse, sino realmente pensarse más universal, porque al tener conocimiento de muchas religiones, puede también entender con mayor facilidad al otro. En Francia, en el, ah, hace unos 3 gobiernos, 3 decenios, em, se impuso en la educación pública, se estableció que cada alumno tenía que, que- que tener una materia de historia de la religión que decidiera el alumno. O sea, podía ser el Islam, podía ser un cristianismo, podía ser cualquier religión y bueno, lo primero que enfrentaron, bueno, en términos prácticos es que no había profesores para todas las religiones. Entonces, pero lo que es interesante es como esa enseñanza donde donde consideran que la religión era también acercarse a la historia y, y por lo tanto no había que tener miedo a, a estar cercano a una de esas religiones. En fin, todo esto pues quizá pueda llevarte a, a- a replantear en todo caso la pregunta de que quizá lo del ser ateo no es tan fundamental para todo el tipo de explicaciones que hace Malus. Lidia, por favor. Carlos, te mandé una pregunta. Sí, Lidia. ¿Me oyen? Sí, Sí, Dos cuestiones. Una, me pregunto si quizás forzados por expresiones externas, los fundamentalistas religiosos, al retomar tradiciones religiosas del pasado, instituciones más radicales, quizás no están privilegiando a la religión en su función identitaria más que en relación con la espiritualidad. Y la segunda cuestión ligada con esa sería que uno también podría preguntarse si la espiritualidad tiene irremisiblemente una connotación religiosa.
porque los que no somos creyentes creo que no estamos carentes de espiritualidad en absoluto, ¿no? Sino que es tan solo una forma, la religión es tan solo una forma de la espiritualidad, pero uno podría buscar su propia versión de la espiritualidad en otros terrenos, ¿no? Que habría que ver cuáles son y que Maluz no profundiza en ellos, pero no creo que forzosamente a lo largo de su vida tiene que profundizar en el asunto, ¿no? Pero yo creo que las funciones de la religión son múltiples, volviendo a la primera cuestión, son múltiples, pero que obviamente las presiones y las crisis externas producidas por actores externos llevan a tomar algunas de estas facetas de religión, su función identitaria o cuestionante, grupal cuestionante, más que solamente o más que la espiritualidad, ¿no? Pero bueno, es algo que me pregunto. Lidia, probablemente el sonido distorsionó algunas de tus palabras y no pude captar todo lo que decías, pero entiendo el sentido de, eh, de lo que preguntabas y Maluf, por supuesto que considera la espiritualidad como algo intrínseco, algo que el ser humano tiene que, tiene que buscar, tiene que encontrar las formas de expresarse de esa espiritualidad y creo que sí señala, disculpen si no enfaticé esto, pero creo que a través de la música, a través de ciertas formas de arte, etcétera, está hablando de esa espiritualidad que el ser humano también está buscando. Así es que creo creo que sí podemos encontrar respuestas a varias a varias de esas preguntas y bueno, y creo que tenemos que darnos cuenta que nuestra, es decir, el hecho que hablemos de religiosidades no significa que nosotros estemos adscritos a alguna de ellas, sino simplemente en este sentido al que me refería yo de los franceses, que tienen una forma muy abierta de acercarse a lo religioso sin que eso te comprometa o te haga correligionario de esa religiosidad, ¿no? Em, pero, pero en fin, vamos a ver si con otras preguntas todo esto se puede ir afinando más. Sara Sefcovic nos pregunta si, sin embargo, el Estado sigue siendo el que decide por nosotros, si persigue a este grupo o no, si inicia una guerra con el vecino o no, de modo que la idea de que la religión es más importante que la política suena más a un deseo intelectual que a una realidad. Y lo otro que no creo que se pueda afirmar es que cada persona puede elegir su religión y tenerla o no. De nuevo es una mirada intelectual occidental. Ya veo que en países como Afganistán o Siria o Sudán, una persona puede elegir, más bien su pertenencia está dada desde su nacimiento y es grupal. Wow, bueno, creo que mucho que decir sobre toda esta idea, pero bueno, justamente a lo último, perdón, que comienza así, a la última referencia, que una persona no puede elegir y más bien es su pertenencia a la que incluso de nacimiento, pues justamente se contrasta que da que da Mar Bloch y que retoma Maluf de cómo el ser humano es más producto del tiempo que de la familia, es decir, se parece más a una persona
una persona, eh, una persona que en Siria o en otro país musulmán nace adscrito o con la pertenencia a una religión, sí puede cambiar y puede cambiar porque eh, conocemos varios casos de, de cambios del Islam al cristianismo, eh, e incluso, pues creo que también podríamos decirlo respecto a los judíos, de judíos que se han convertido al cristianismo y seguramente también podremos encontrar cristianos que se han adscrito al Islam o al judaísmo. Em, Creo que eh, precisamente en un artículo que publico para los próximos días, hablo de dos musulmanes que se convirtieron al cristianismo y y que incluso, y que incluso llegaron al límite de identidad que con la que habían nacido. Uno es hijo de uno de los líderes o de los fundadores de Hamas, de esta organización que ahora ha dado mucho de qué hablar, desde el asalto brutal a Israel el 7 de octubre. Pues el hijo de uno de estos, de los fundadores de Hamas, se convirtió al cristianismo y, y abandonó completamente al grupo al que estaba adscrito. Lo mismo tengo documentado otro caso de un joven educado con en Hezbollah, que estaba vinculado a este grupo radical libanés, y sin embargo decide abandonarlo. Ahora, a lo mejor no son casos muy extendidos, y por aquello de una golondrina no hace verano, pero en todo caso, sí se ve que sí hay las posibilidades, y bueno, y eso para no referirme tanto para no referirme a muchos de los musulmanes que llegaron a América Latina y que dejaron de ser musulmanes para más bien compartir los valores del cristianismo, o sea, porque que tenían, tenían que ver con eh, con el medio en que se desenvolvían, etcétera. Pero, bueno, en todo caso, sí da mucho en qué pensar lo que las preguntas que nos haces, porque sí permiten un poco voltear los argumentos y verlos también como si esto en verdad es posible. Eh, Digo, de acuerdo con ejemplos que conozco, pero pues sí, no tengo datos de si sea algo mucho más extendido, pero, pero sí hay algunos casos que van en el sentido contrario. Ahora sí, la presencia de la fuerza de lo político sobre lo religioso, pues sí, eso es algo eso es algo que también es en el mundo musulmán el mundo musulmán, sobre todo de este momento en Medio Oriente, pues nos está dando muestras de cómo lo religioso puede, puede manejarse de manera autónoma de lo político y, y no se queda pues en un deseo intelectual de que, de que tenga más preeminencia un, lo político sobre lo religioso, porque está sucediendo también al revés, es decir,
lo religioso concita a mucha gente y donde los movimientos no pueden desprenderse de lo, de lo, ni de uno ni de otro, ni de lo religioso, ni de lo político. Pero, pero yo estoy pensando, por ejemplo, el Estado Islámico, pues se definía más por valores religiosos y la maldad y el terror con el que se conducían los miembros de esa organización del Estado Islámico, y que no daban mucho margen a la presencia de una idea política y menos de un Estado. Muchas veces estas religiones en esa región han surgido como suplentes del Estado, no, no al revés. En fin, no sé si doy respuesta a lo que, a las preguntas, pero en todo caso me dejan mucho para reflexionar y pensarlo más en en próximas reuniones. ¿Alguien más? Sí, yo, este, platicar que, y tú lo sabes, Carlos, que yo tengo un origen iraquí. El primer iraquí que vino a América fue mi abuelo. Y viajó del Bled, así le decía, a Jerusalén y después a Francia y después a Salina Cruz. Sí. Él era copto, él era católico. Entonces pienso en que, pues hace un siglo, más de un siglo, eran mayores las libertades religiosas, mucho más de lo que ahora son. Ahora creo que en Irak sería imposible que hubiera un católico o que hubiera un grupo de católicos árabes, ¿sí? Eh, Solo quería Mm, apuntar eso. Bueno, los, bueno, los iraquíes fueron, la inscripción religiosa era más caldea que copta. Los coptos son más los coptos en Egipto, pero en efecto lo que sí comparten caldeos y, y coptos es el monofisismo, es decir, grupos religiosos que no se adscribieron al Concilio de Calcedonia y no aceptaron la doble naturaleza de Cristo. Lo cual, bueno, suena como una diferencia muy importante, pero al final no le significó tanto, porque en efecto los iraquíes, caldeos, eh, además, algo que no he podido entender muy bien, ¿por qué se fueron a por qué se fueron al istmo de Tehuantepec, a Yo Oaxaca, a te lo digo. Tultitlán? Ahí están. Yo he seguido la ruta de varios de estos iraquíes y todos están en esa misma franja. Y además tuvieron un contacto muy fuerte con con la industria automotriz de Estados Unidos. Es decir, los que salieron de Oaxaca se fueron a trabajar para allá y es algo que no me han podido explicar, pero Te sí, lo a lo mejor me explico, lo explica. te lo explico. A mi abuelo lo llamaron sus amigos libaneses, que por eso llegaron a Salina Cruz y bueno, se extendieron por la península, o sea, sobre todo Yucatán. Y mi abuelo se casó con una zapoteca, mucho más joven que él, ¿no? Y los otros iraquíes que vinieron a América se asentaron en Detroit. Hay una colonia muy importante allá de iraquíes en Detroit, donde también mi abuelo llegó a tener familia, que lo visitaron aquí en México. Entonces, por ahí puede venir la conexión, esta automotriz. Este,
Y bueno, hay un libro que le hicieron a mi abuelo con su foto, que es el primer iraquí en América, ¿sí? Bueno, Probablemente muy viene bien. por ahí. Ya habrá posibilidad de hablar de todo eso Sí, el- en otro, en alguna otra sesión más dedicada a las migraciones a México, porque ujú, sí es muy interesante también eso, como bien sabes, le he dedicado mucho, ¿no? Bueno, sí. otra pregunta. Eh, yo tengo una pregunta, no sé si sea todavía entre en el tiempo, pero si Malufa habla sobre el crepúsculo de las naciones, de los estados-nación, ¿a qué nos estamos enfrentando actualmente? ¿Y qué tan desfasada está pues este argumento frente a, por ejemplo, el resurgimiento de ciertos nacionalismos o populismos como los de Trump, o no sé, Milei en Argentina, o que estoy hablando al aire, pero ¿a qué nos estamos enfrentando si los nacionalismos ya están en su crepúsculo? Bueno, sí, es también una pregunta compleja porque sí, es el crepúsculo de los nacionalismos, pero de pronto vemos que surgen nacionalismos que ahora están más asociados a los populismos, ¿no? Entonces, como que em, ahí tendría que matizarse las afirmaciones de Maluf respecto a esto, pero creo que se refiere más al sentido de, de la nación moderna, de las naciones que se conformaron durante el siglo XX más bien, y no a esto que se está, que se está viviendo en nuestros días con los ejemplos que han mencionado por ejemplo, de Milei, ¿no? Sí, Entonces, creo que, creo que habría que matizarlo y Maluf tiene mucho cuidado en hablar de los momentos históricos a los que hace referencia y donde no necesariamente puede ser englobado a todo el siglo XX, digamos, en en esa afirmación, sino que tiene que ser de acuerdo con los cambios que se han dado. Y además, lo que nos está diciendo, los cambios han sido tan drásticos en todo este tiempo que por esa razón, eh, que por esa razón tenemos también que estar muy alertas a, a todo esto. Ya nos habló del auge de lo religioso, de la decadencia de lo religioso y el resurgimiento de lo religioso. Entonces también está hablándose de diferentes términos y claro, ahora quizá tendríamos que matizar y hablar de las naciones modernas y aquellas naciones que siguen manejándose con valores más tradicionales. No lo sé exactamente, pero en todo caso creo que la respuesta iría por según el tiempo que esto, que esto, que esto ha tomado, que estos procesos han tomado. Entonces, bueno, pues creo que mis respuestas no han sido todas muy convincentes porque alguien me dice que está completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sara, de épocas y sociedades donde la elección religiosa viene dada por el Estado. Eh, pues digo que sí, pero no, porque también surge de otras maneras, de lo mismo, de la misma sociedad y además eh, de, de otras cosas. Y bueno, creo que Lidia discute conmigo sobre el Estado Islámico, pero eh, cuando dice que asumían valores que no eran propiamente del Islam, bueno, sí, eso ameritaría otra discusión. Tengo un cuadernillo dedicado a eso, que se llama El mal de nuestro tiempo, donde quizá con lo que digo ahí se podría replantear o rediscutir todo este asunto del, del Estado Islámico. Pero bueno, creo que no me queda más que
agradecerles sus comentarios, sus preguntas, que siempre me dejan pensando en cómo ser más claro en transmitir estos conocimientos, en transmitir el pensamiento de Maluf, donde digo, Maluf no se propone, ni es tampoco mi propuesta, quedarnos solamente en lo que dice Maluf, sino abrirnos a pensar en problemas en los que quizá no habíamos pensado y a elementos para el análisis que a lo mejor no habíamos contemplado. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y hacer votos para vernos la próxima sesión, para finalizar estos 5 días de lectura de la obra de Amin Maalouf, ver si es posible llegar a algunas conclusiones y algunas propuestas de lo que podría ser más adelante, de acuerdo con el interés que les haya suscitado eh, todo lo que nos ha dejado ver Maalouf en estos capítulos que hemos leído. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Ya, gracias. nos vemos. Muy bien. Buenas Hasta noches. Bye, saludos a todos. la semana. Gracias.